la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, es periodista y académico, está en la línea telefónica. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, en efecto, a propósito del tema que se está tratando en esta mañana, una característica fundamental de los regímenes autoritarios es su necesidad permanente de fabricar enemigos como método para justificar el uso del odio como estrategia de polarización social. La existencia, así sea solo discursiva, de enemigos identificables resulta indispensable para los déspotas, pues son tales enemigos y sus macabras estrategias lo que justifica las acciones que se conciben y despliegan desde el poder. Para el nuevo régimen que el presidente López Obrador dice haber inaugurado en México, ese enemigo es la derecha, los conservadores, la prensa fifí, aquellos que hasta hace poco encarnaban en su conjunto la mafia del poder, a la cual derrotó en las urnas el pasado 1 de julio. No hace falta que la derecha, el conservadurismo o el segmento fifí de la prensa tengan rostro, nombre o apellido. Basta con que las masas de seguidores se apropien del concepto y aprendan lo único que al líder de la causa le importa. Ese es el enemigo y hay que culparlo de todo lo malo que nos ocurre. Así, la fórmula se vuelve universal y es como esos remedios que curan todos los males. Sirve para justificar derrotas electorales, fallos judiciales adversos, reacciones contrarias de los mercados, opiniones periodísticas discordantes, reacciones sociales de rechazo y cualquier crítica realizada desde cualquier lugar hacia las políticas y las ideas impulsadas desde el poder. El más reciente botón de muestra de esta estrategia arcaica a la cual ha recurrido el presidente López Obrador desde siempre, la tuvimos en el inicio de la semana cuando justificó su inasistencia a los funerales de los Moreno Alonso en Puebla, a partir de señalar que se había creado un ambiente mezquino, y que tal ambiente mezquino era responsabilidad de un grupo de neofascistas que integran las filas de sus enemigos y que actúan a través de las redes sociales. El presidente nunca reconocerá, desde luego, que está cosechando en todo caso aquello que ha sembrado pacientemente a lo largo de toda su carrera política. Está cosechando el odio que ha inoculado y que ha convertido en la principal herramienta de su discurso. Efectivamente, las redes sociales padecen una contaminación severa y son un lugar en el cual la gente pareciera entrar a desahogarse y a poder decir allí aquellos insultos, los improperios y todas las tarandajas que se le puedan ocurrir en contra de los demás y que probablemente no sería capaz de sostener en el mundo real. Políticos como López Obrador han aprovechado eso desde siempre y han sabido aprovecharlo muy bien. Han sabido concitar el descontento popular, transmutarlo en odio y convertir ese odio en una estrategia de lucha política que fructificó el pasado 1 de julio cuando conquistaron el poder de manera arrasadora. El problema es que ya no está en campaña, el problema es que ya es presidente. Y el problema es que en las democracias, los presidentes y los gobernantes en general tienen obligaciones democráticas. Una de las obligaciones democráticas que tienen quienes acceden al poder por la vía electoral es la de no proferir declaraciones estigmatizantes. Las declaraciones estigmatizantes proferidas desde el poder constituyen violaciones a los acuerdos internacionales a los que México se ha comprometido, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo relativo al respeto, a la promoción y a la garantía del derecho a la libertad de expresión. Las declaraciones que realiza el presidente tienen una fuerza mayor, de acuerdo con los estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una fuerza mayor a la de cualquier otra persona, y por eso son altamente indeseables. Habría que esperar a que en los próximos meses
el gobierno de la República rectifique. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que desde el exterior los reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos en lo que hace al derecho a la libertad de expresión, comenzarán a llenarse de estadísticas en las cuales se señale esta muy insana costumbre que tiene el presidente López Obrador y que la tuvo el candidato López Obrador, pero que es muy insana que la ejerza desde el poder, y que es la de proferir declaraciones estigmatizantes a la menor provocación. Claro. Hasta aquí el comentario. Carlos, y es que se está olvidando que el extraño enemigo no está dentro del país, porque si nos empezamos a ver como enemigos, creo que vamos a cosechar lo que estamos sembrando ahora mismo, y la cosecha no creo que vaya a ser la que nos guste o la que queremos o la que el país necesita en este instante. Lo que se necesita es que todos jalemos hacia un mismo puerto, que avancemos este barco hacia ese puerto que tenga más igualdad, más compromiso democrático y ciudadano de todos nosotros, y no nada más en el enojo, sino inclusive en el consenso, es decir, que haya esta sensación que todos vamos en el mismo barco. Claro, pero además es que en el caso de la actual administración federal, eso fue lo que se nos ofreció. Se nos dijo que este era el grupo de políticos mexicanos que sabía claramente hacer eso, crear un clima de inclusión en el cual nadie fuera estigmatizado ni nadie fuera discriminado por sus ideas políticas, por sus preferencias religiosas, por sus preferencias sexuales, por su origen étnico o por los estudios que tuviera o no. Y lo que están demostrando es que, como lo he sostenido yo en reiteradas ocasiones, son exactamente igual que todos los demás, que no hay ninguna diferencia, que las tácticas rupestres son exactamente igual que las de cualquier otra fuerza política. Y entonces, el problema ahora es que además eso se convierte en política pública, porque quizá un matiz que hay que advertir en esta administración en relación con las anteriores es que al menos los presidentes anteriores, sean del partido que sean, no se dedicaban a polarizar desde el poder. Por lo menos su discurso era cuidadoso en ese sentido. Tendrían sin duda muchos otros defectos, los tuvieron, pero no hacían como el presidente López Obrador de la estigmatización del adversario, ficticio o real, una política pública que se despliega todas las mañanas desde el Palacio Nacional. Uh-huh. Sí, fíjate que hoy Patricio de la Fuente González Carr, compañero de micrófonos nuestro en este espacio de contextos, también publica en su columna y dice: lo que fue una acertada reacción inicial rápidamente se convirtió en algo que no debería ser. El presidente ya no está en campaña y no es haciendo pucheros desde el podio como debe conducirse. A nada venía al caso hablar de conservadores, neofascistas, personajes que buscan desestabilizar. Aunque los haya, el presidente está obligado a mantenerse firme en la institucionalidad. En momentos de profunda irritación anímica, social y política, las palabras del presidente deben apelar a la conciliación. No fue el caso. Ojalá el presidente recule y vuelva a asumir su rol como titular del Ejecutivo. Opinar ad libitum desde un podio sin medir consecuencias inevitablemente tiene, y si no, pregúntenle a Donald Trump cuánto daño puede hacer en el marco de un país dividido, seguir hablando de vencedores y vencidos, héroes y villanos. Y entonces, ¿la forma hace fondo, Carlos? Pues sí, porque otra vez me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, los que estamos del otro lado de la mesa, es entender que más allá de los colores partidistas de quien gobierna, lo que importa son las reglas con las cuales gobierna. ¿Cuáles son los límites al ejercicio del poder? Porque el poder democrático tiene límites. ¿Y cuáles son las restricciones de carácter absoluto a las que nosotros, los ciudadanos, tenemos que obligar a quienes nos gobiernan, sean del partido que sean? No podemos, no debemos tolerar
que los gobernantes, los que sean, cometan actos de corrupción. No debemos tolerar que se entreguen al nepotismo, no debemos tolerar que amasen fortunas privadas con recursos públicos, pero tampoco debemos tolerar que los gobernantes utilicen el odio y utilicen estos discursos polarizantes como estrategia para perpetuarse en el poder, porque eso es en el fondo esto, la creación de una masa acrítica que se aprende un discurso que es sencillo de memorizar, muy fácil de repetir y que tiene una enorme efectividad en las urnas, como quedó demostrado el pasado 1 de junio. Bien. El discurso de López Obrador es eso y tenemos que evitarlo. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y por ofrecernos tu opinión respecto al tema. Gracias. Muchísimas gracias, nos escuchamos el año próximo. Así que así sea, lo mejor para ti, para tu familia. Gracias, Carlos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.